Y ahora que estamos en dos variables, ya hicimos dos ampliaciones de la derivada. Primera ampliación, derivada parcial. Tenemos dos derivadas parciales primeras y un número infinito de derivadas parciales segundas, terceras, cuartas que se derivan por la misma regla, pero la idea, como dijimos en la clase pasada, es congelar una variable. ¿Está? Entonces aparece f derivado respecto de y, f derivado respecto de x, derivadas, este simbolito que significa f derivado dos veces con respecto a x, derivada segunda de f con respecto a x dos veces, o por ejemplo, derivada segunda de f con respecto a x y con respecto a y. ¿Está? Ok, y así sucesivamente, o también el símbolo, este que está acá, puede escribirse del siguiente modo: derivada segunda de f con respecto a x y con respecto a y. Yo nunca me acuerdo el orden, así que para entender si estos dos símbolos son iguales, vayan al libro, porque yo no me acuerdo si este significa, primero, entiendo que este, que es el que más fácil me acuerdo, significa derivar dos veces, primero respecto de x y luego respecto de y. Pero este nunca me acuerdo en qué orden va. Así que chequeen el orden. Entonces, primer intento, congelamos una variable y derivamos. Segundo intento, lo hicimos la clase pasada. En vez de congelar una variable, derivamos a lo largo de una curva recorrida por una parametrización conocida. Entonces, a eso lo llamamos derivada total o derivada por regla de la cadena. ¿Por qué aparecía este mismo nombre que utilizamos la clase en el primer módulo? Porque para derivar aquí, lo que yo necesito es, además de f, necesito una curva dada por una parametrización. Entonces, hay una composición. También la puedo escribir así. Composición. Y yo derivo de tal manera que reconozco que esto, al componer f de xy con r de t, me queda una función de una sola variable. ¿Cómo fue el ejemplo que vimos la clase pasada? Tengo una f de xy igual a, por ejemplo, x cuadrado más xy. No me acuerdo si era el mismo ejemplo. En el punto de coordenadas 1, 2. No, 2, 4, ¿no? 2, 4 era. 2, 4. Y r de t es la curva t cuadrado. Puedo verificar que 2, 4 pertenece a la curva dada por t cuadrado, porque en t igual a 2, r de 2 vale 2, 2 al cuadrado, y es el vector posición que apunta al punto 2, 4. ¿Qué hicimos la clase pasada? Bueno, lo graficamos. Esta es la curva. Encontramos el punto de coordenadas 2, 4, no está en escala. Y derivamos. ¿Cómo derivamos? Dijimos que la derivada de la composición f con respecto a t, si puedo escribir la composición x de t y de t. Esto significa que derivo con respecto a la variable que luego de componer me queda solo t. Esto es el gradiente
de f producto punto el vector r'. ¿Y dónde voy a evaluar el gradiente? Este lo tengo que evaluar en 2, 4. ¿Y dónde evalúo r', que es la derivada de este de acá? Este lo evalúo en t igual 2. ¿Ya? Y entonces calculamos la derivada. Bueno, y le dimos una interpretación, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal para interpretar qué significa esto si f es una temperatura en grados centígrados en el punto xy? Estamos pensando en un momento dado. En un momento dado, básicamente, la temperatura está dada para cada punto de un mapa. Y después, ¿qué dijimos? Este es el vector posición. Y la medimos, por ejemplo, podría ser en kilómetros. Y t, falta la variable t, tengo que decir quién es la variable t. T es, por ejemplo, el tiempo medido de un reloj o un cronómetro. Y se mide, supongamos, en horas, en kilómetros y en grados centígrados. Fíjense, de la clase pasada teníamos 3 cantidades que están relacionadas. Los grados, o sea, la temperatura que depende de dónde estoy, y para cada punto la temperatura está fija. No nos preocupamos si cambia o no cambia con el tiempo. Vamos a suponer que está básicamente dada, y dada por esa fórmula, por esa ecuación, temperatura, F. ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? En XY. Perdón, XY. Bien. Entonces vamos a recapitular un poco en qué me quedó. Bueno, yo tengo acá vamos a ampliar esto. ¿Qué era esto? Era la derivada de la temperatura con respecto a X. Derivada de la temperatura con respecto a Y. Producto punto X', o sea, la derivada de la posición en X con respecto al tiempo y la posición en Y con respecto al tiempo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está? Ok, vamos a mirar ¿qué unidades tiene esta derivada? Derivada de la temperatura con respecto al tiempo. ¿En qué unidades está? Si la temperatura está en grados y el tiempo está en horas, ¿en qué unidades está la variación de la temperatura con respecto al tiempo? Grados por hora. ¿Están de acuerdo? Ok, o sea que voy a poner acá unidades de esto en grados centígrados por hora. ¿Sí? Y estábamos pensando que había un vehículo, ¿no? Un vehículo, hermoso auto, último modelo, que se mueve por la curva, viajando por el plano. Esto es el plano de un país, y yo tengo en mis manos, adentro del auto, un termómetro, y puedo calcular cómo varía la temperatura con el termómetro, porque tengo además un reloj. ¿Estamos con esto? Bien. ¿Y esto en qué unidades está? Esta cantidad, o si querés acá esta. ¿En qué unidades está? La variación de la temperatura con respecto a... ¿En qué unidades se mide X? ¿En qué unidades se mide X? X es la posición en kilómetros. O sea que la unidad de esto está en qué unidad. Esto estaba en grados por hora. Y esto está en grados por kilómetro. ¿Está? ¿Me siguen con esto? Ok. ¿En qué unidad está X'? ¿En qué unidad estará? X es la derivada de X con respecto al tiempo, la variación de X con respecto a T. X se mide en... El tiempo se mide en
Por lo tanto, esto es la velocidad. La variación de la posición con respecto al tiempo. ¿En qué unidades se mide la velocidad si la posición está en kilómetros y el tiempo en horas? En kilómetros por hora. ¿Cierra esta ecuación? A ver, veamos. Voy a copiar solo las unidades. Esto es grados centígrado por hora. Igual. Grados centígrado por kilómetro por hora. ¿Cierra? ¿Está bien el tema de las unidades? Sí, ¿no? Aquellos que hayan estudiado alguna vez física, vieron que le dan los físicos y los ingenieros, le dan mucha bolilla a las unidades, ¿o no? Ok. ¿Cierra? ¿Está bien? Es una ecuación válida desde el punto de vista de las unidades. Ok. Entonces tenemos dos tipos de derivadas, estimadas señoras y señores, a la carta. Primera derivada son las derivadas parciales de la temperatura con respecto a la posición y se miden en grados por kilómetro y se miden paralelos a los ejes coordenados. O sea, estoy parado acá. ¿Cómo me muevo para hacer la derivada con respecto a X? ¿Quién está congelado? Y, por lo tanto, si Y está congelado, ¿en qué lugar del dominio me muevo para calcular esto que está acá? Esta. ¿Cómo me muevo? Si Y está congelado. ¿En qué valor está congelado Y? En 4. Entonces, ¿dónde es Y igual 4? Acá, ¿no? O sea que acá me tengo que fijar solo acá para calcular esta. ¿Está? F derivado respecto de X se evalúa en 2,4. Me miro acá. Punto. ¿Estamos? O también tengo esta otra. ¿Y cómo calculo la derivada de F de la temperatura con respecto a Y cuando me paro acá? ¿En qué lugar del dominio me fijo? O sea que X igual 2 es esto. Acá me tengo que fijar si quiero calcular esta. ¿No? ¿Y en qué unidades se medían? En unidades de grados por kilómetros. ¿Me siguen? Pero también puedo derivar a lo largo de la curva. ¿Y qué unidad se mide? Grados por hora. ¿Y ahora qué opinan? A ver, repito. Puedo elegir derivar sobre esta línea o sobre esta línea. Y se mide en grados por kilómetro. O sea, no importa. Acá no hay vehículo, no hay nada. Es solo la variación en grados instantánea por unidad de distancia. Y cuando voy a hacer la segunda derivada total, no me mide en grados por kilómetro, me mide en grados por hora. ¿Me siguen? Y lo puedo medir en cualquier curva, pero está incluido la rapidez con que yo viajo por la curva. ¿Podría yo, por ejemplo, viajar por la misma curva? Ya la conocen, ¿no? Esta curva es Y igual a X cuadrado. ¿Sí? ¿Podría viajar por la misma curva, pero al doble de velocidad? ¿Algo me lo impide? Nada me lo impide, ¿no? Puedo ir al doble de velocidad. Y si voy al doble de velocidad, ¿qué opinan de esta derivada? ¿Se queda igual? Todo lo demás queda igual, pero la derivada, si yo voy el doble de rápido, ¿qué le pasa a la derivada? Si duplico la velocidad, en vez de poner acá esto, pongo el doble de esto, ¿aumenta al? ¿Y si triplico la velocidad, aumenta al? Ajá. Entonces acá no solo está metida la propia función que estoy derivando, sino también en esa derivada está metida la parametrización de la curva, que es la que me da la velocidad. ¿Me siguen? ¿Podría yo derivar algo pero que no tenga que ver con la velocidad con que recorro la curva? Tercero,
Tercero, ¿qué quiero? Quiero que me des una derivada en cualquier dirección, pero que no se mida en grados por hora. Quiero una derivada en cualquier dirección en grados centígrados por kilómetro, parecida a la misma unidad que las derivadas parciales. No quiero saber una variación de la temperatura dependiendo de qué tan rápido vaya por la curva. No, lo que quiero es no quiero grados por hora. Quiero una variación de calcular una derivada, pero en grados por kilómetro. ¿Hasta acá estamos? ¿Lo que quiero hacer? Bueno, la respuesta es que sí, que se puede. Claro, si vos sabés que esto es proporcional a la velocidad y lo dividís por el módulo de la velocidad, vamos a copiar esta fórmula y la vamos a dividir por el módulo de la velocidad. Mirá, te lo muestro. La derivada tiene que ser algo así. Gradiente de la temperatura. Lo multiplicaba producto punto por R', que depende de T. Y esto me metía a los kilómetros por hora, pero me quiero sacar de encima esta unidad. Voy a dividir por algo que tenga la misma unidad. Se me va, unidad con unidad se me va. ¿Y en qué unidad me quedó? Grados por kilómetro. Y la voy a generalizar. ¿Cómo se llama a un vector que no es el vector nulo? Que lo divido por su módulo. ¿Qué tipo de vector es un vector que yo lo divido por su módulo? Un vector unitario. Lo único que importa de un vector unitario no es el módulo. Lo único que importa de un vector unitario es para dónde apunta. Entonces, voy a corregir esta fórmula. Y voy a poner ahí... ¿Dónde está acá, gracias. Muy amable. Entonces, aquí voy a crear un vector que solo apunta. Es un vector unitario que lo único que hace es apuntar. ¿Hacia dónde es la dirección que estoy derivando? A esta estructura la llamaré derivada direccional. Y la vamos a anotar con una D grande. Acá abajo le voy a poner cuál es el vector unitario en el cual yo derivo. Acá voy a poner la función. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí. Derivada en la dirección de U de una función f en un punto dado. Por ejemplo, el punto P. Y entonces esto lo tendré que evaluar en P. Producto punto, el vector unitario. Esta es nuestra nueva derivada. Y como esto dijimos que era una velocidad dividido su módulo, no tiene unidades. Las únicas unidades son las del gradiente, ¿sí? Pero tiene una pequeña cuestión. La cuestión es que ¿solo sirve esto? ¿Solo es verdadero esto? ¿Es válido? ¿Puedo estar seguro que es válido? Si f es diferencia. Sí, señores, sí, me interpretan ustedes, sí. Si f es diferenciable, pero no hace falta que sea diferenciable en todo punto. Nos vamos a preocupar que sea diferenciable en P. Entonces, sí, para funciones que son diferenciables, te la defino así. Vamos a calcular acá, vamos a ver un ejemplo de cálculo de esto. Quiero saber la derivada, vamos a calcular la derivada ¿de quién? De x cuadrado más xy en la dirección del vector 1, vamos a poner la dirección del vector 1, 3, evaluada en el punto 2, 4.
quiero la derivada de esta función en 2,4 en la dirección de 1,3. Y ustedes me dirán, claro, profe, pero te pasaste, porque 1,3 no es unitario. No importa, te aceptamos que lo escribas acá como no unitario. Pero cuando la calcules, sí o sí, te voy a pedir que lo calcules al vector unitario. ¿Y acá qué pongo? Pongo el vector 1,3 dividido el módulo del vector 1,3. Ahora sí, este es unitario, ¿sí? ¿Se ve? Unitario. Calculémoslo. Gradiente de x cuadrado más xy es un vector cuya primera componente es la derivada respecto de x parcial. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más xy respecto de x parcial? 2x más y, coma. Ahora su segunda componente es la derivada respecto de y parcial. ¿Cuál es la derivada respecto de y parcial? 0 más x. Congelé la x. X con cualquier número, como decir pi. 3, 4. Ahora falta evaluarlo en 2, 4. Producto punto. El vector 1, 3 dividido la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, entonces 2x más y evaluado en 2, 4 me queda 2 por 2 más 4. Evalué la primera componente. X vale 2, y vale 4. Segunda componente, x para 2, 4, 2. Producto punto. Y ahora me queda el vector 1, 3. 1 dividido la raíz 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. Coma 3 dividido raíz de 10. Y ahora 2 por 2, 4, más 4, 8. 8, 2. Hago el producto punto, me queda 8 sobre raíz de 10, más 2 por 3 sobre raíz de 10. Esto es 8 más 6, 14, sobre raíz de 10. Este numerito es la derivada y nos dice algunas cuantas cosas. Vamos a escribir acá de nuevo nuestro dominio. Estamos acá en 2, 4. ¿Y hacia dónde apunta el vector 1, 3? Bueno, el unitario también apunta en la misma dirección que 1, 3. 1, 3 apunta para allá. En la dirección de ese vector, la derivada vale este número. Vamos a notar que ese número es positivo. Por lo tanto, en la dirección de ese vector, la función temperatura x cuadrado más xy, ¿qué hace? Aumenta. Porque esto es positivo. Claro, yo podría haberte preguntado, ¿qué tal si me calculás esta otra derivada? Mirá cómo te la escribo. Derivada de x cuadrado más xy en 2, 4 en la dirección del vector opuesto. Podríamos hacer todas las cuentas, pero el vector gradiente no cambia porque es la misma función. Todo esto hasta aquí no cambia porque estoy además en el mismo punto evaluando la misma función. Y este vector, en vez de ser 1, 3, es menos 1, menos 3. O sea que lo único que hay acá es un menos, 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 menos. O sea que da menos 14 sobre raíz de 10. O sea que si yo me muevo en esta dirección, aumenta a esta razón de cambio. ¿En qué unidad se mide? ¿En qué unidad se mide? En grados centígrados por kilómetro, porque no me confundo con esta otra que es muy parecida, que se mide en grados por hora. No estoy calculando la rapidez
con que cambia la temperatura por hora de viaje. No, estoy calculando la rapidez con que cambia la temperatura por kilómetro recorrido. Esto no quiere decir que yo recorría 1 kilómetro realmente. Es una razón de cambio instantánea. Paramos acá. Si esto es negativo, entonces en la dirección opuesta la temperatura decrece a la misma razón que crece en la dirección 1,3. Esto tendría que ser opuesto, ¿no? Opuesto. O sea, para allá crece a una tasa, a una razón de cambio de grados por kilómetro. Para allá decrece. Pero la rapidez es la misma a la cual decrece, que para arriba crece. ¿Me siguen? En este punto, sí, me corro un chiquitito y ya todas las evaluaciones son diferentes. Esto no es una función lineal que siempre varía a la misma tasa en cualquier lugar, no. Cuando vos subís una montaña, pasás por zonas donde la montaña es muy empinada y subís con mucho esfuerzo. Y también llegás a otras zonas donde la montaña casi no tiene. Es más, si yo sé que la montaña crece a la máxima rapidez de crecimiento en un lado y hacia el lado opuesto, obviamente, decrece con la misma razón pero con número negativo, con derivada negativa, habrá un lugar intermedio donde yo pueda bordear la montaña sin subir ni bajar. ¿Se ubican? Hay, y vale 0. Ok. Vamos a volver a mirar esta fórmula, esta de acá. Entonces quiere decir que esta que está aquí, esto que está acá, yo lo puedo escribir como C producto punto, gradiente de f en el punto P, módulo, por módulo de U por coseno de tita. ¿Se acuerdan del ángulo entre vectores? Ok, vamos a poner acá, supongamos que acá está el gradiente de f evaluado. Y para acá es el vector unitario U y acá tenemos tita. Pero, ¿cuánto vale el módulo de U? 1. ¿Y este número entre qué números puede estar? Lo más grande que puede valer. O sea que esto está, lo más grande, 1. Lo más chico, menos 1. O sea que ese número que está ahí, una vez que vos sabés cuál es tu f, que es esta que está acá en el ejemplo, x cuadrado más xy, y sabés cuál es tu punto, que en este lugar es 2,4, no puede ser todo este número más grande que el módulo del gradiente. Acabo de tomar un mate de elevada temperatura, en grados por kilómetro. Bueno, entonces, este número es menor que el módulo del gradiente en P. ¿Estás de acuerdo? Porque este número es 1 y este número, lo más grande, es 1. Toda esta derivada es menor que el módulo del gradiente. No puede ser más alta. Acá te lo puedo calcular. ¿Calculamos el gradiente? Sí. ¿Lo evaluamos en 2,4? Sí, vale 8,2. ¿Cuánto vale acá el módulo del gradiente en 2,4? Y vale el módulo de este vector. ¿Estamos acá? Bueno, o sea, raíz de 8 cuadrado más 2 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. Más 2 al cuadrado, 4. 68. O sea, raíz de 68. ¿Sí? No vale más que eso. Es 8, algo. Entonces, si la derivada, la mayor posible, es esto, a esto lo llamaremos la máxima razón de cambio. O derivada. ¿De quién? De f en p. En 2,4. No hay más grande. La máxima es esa. Y adivina cuál es la mínima.
Cuando, ¿qué valor elijo para el coseno? O sea que también es menos el módulo del gradiente de f en p es la mínima derivada o razón de cambio. Ok. ¿Para qué valor de tita se verifica que todo esto vale 1, o sea, lo máximo posible? Esto ya lo voy quitando, mira, te lo saco así y me queda coseno de tita. ¿Para qué valor de tita? 0, ¿no? ¿Y 0 qué significa? Que u, ¿hacia dónde apunta u? ¿Hacia dónde apunta? Entonces, la máxima de razón de cambio ocurre en la dirección del gradiente. Vamos acá. ¿Hacia dónde en este ejemplo apunta para hacer que la temperatura crezca lo más rápido posible? En la dirección del vector 8,2. Bueno, entonces vamos a borrarlo esto. Vamos a poner aquí, volvemos acá, y voy a escribir acá el vector, en este punto, el vector 8,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por allá. Este es el vector que no está en escala, 8,2. Para allá, la temperatura, si estoy parado en P, crecerá lo más rápido posible. Si yo me quiero quemar lo más rápido posible, voy en la dirección del vector gradiente. Y si me quiero enfriar lo más rápido posible, ¿para dónde voy? Para allá, para la dirección del vector menos 8, menos 2. ¿Está? ¿Alguna vez este producto punto puede valer 0? ¿Se acuerdan cuándo un producto punto valía 0? Cuando los dos vectores, ¿cómo son? Perpendiculares, ¿se acuerdan de eso? O sea que tita vale pi sobre 2, pero coseno de pi sobre 2 vale 0. O sea que la derivada direccional de cualquier función vale 0 en dirección perpendicular a la del gradiente. Entonces, nos llevamos 3 ideas de acá. La derivada direccional no puede valer lo que se te ocurra de grande. Tiene un límite, es este módulo. Queda automáticamente definido cuando decís quién es f y en qué punto le evalúas. Más que eso no puede valer. Es la máxima razón de cambio. Y ocurre en la dirección del gradiente. Y esta que está acá es la mínima razón de cambio de f en p. ¿Y ocurre en qué dirección? No la del gradiente, la opuesta al gradiente. Y si yo tomo una dirección, hago que u apunte perpendicular, entonces supongamos que estoy en una montaña. Representamos la temperatura como una montaña. Estoy parado en 2,4. Para allá crece lo más rápido posible. Si me voy para allá, hago el esfuerzo máximo por cada paso que doy para subir la montaña de la temperatura. Para acá, bajo lo más rápido posible. Y si voy en una dirección perpendicular, la variación de la altura de la montaña es 0. Solo para el primer pasito mínimo que doy. Cuando me corrí del punto, todo cambió. ¿Estamos? Paramos acá. Derivada direccional y vector gradiente. Esta es la tercera derivada, primera, segunda, tercera, que nosotros vamos a agregar a nuestra caja de herramientas. Entonces, primera derivada, derivada parcial. Segunda derivada, derivada total por regla de la cadena. Tercera derivada, derivada direccional. ¿Sí? Errores clásicos. Te olvidaste de hacer unitario el vector. Vamos a mirarlo. No te me olvides de hacer unitario el vector. ¿Está? Hacer unitario el vector. ¿Se van a olvidar de hacer unitario el vector? Okay.
Bueno, tengo una noticia. Muchos alumnos se olvidan de hacer unitario del vector. Me ha pasado en las últimas décadas de mi vida. Yo era joven y vi que había alumnos, ya había alumnos que se olvidaban de hacer unitario del vector. ¿Ustedes se van a olvidar? Disculpe que les pregunte de nuevo. No sé si sueno insistente. ¿Se van a olvidar de hacer unitario del vector? Genial. Paramos acá.